Bienvenidos a la emisión número 36, tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana en los muros del gran edificio masónico. Yo soy Rafael Maldonado, son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querido amigo y hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, muchas gracias por tu presencia nuevamente en esta emisión número 36 de nuestras charlas entretenidas. Nada que agradecer, mi querido y estimado hermano y maestro masón, gran maestro de nuestra gran logia. Es un placer, es un gusto acompañarlos y estar de regreso después de un ratito que no estaba con ustedes, pero con todo el cariño y el amor que me traen siempre por mis amigos, por mis hermanos y en particular por la masonería. Gracias, Joel. Querido amigo y hermano masón de todo mi admiración, Luis Landini Quintal. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México a todos los rincones del país, esquivando a las guacamayas y tocando temas ahora más sensibles, probablemente hasta se lleven sorpresas hasta donde nos están escuchando. Muchas gracias, Luis. Un saludo muy al estilo Luis Landini Quintal. Muchas gracias. Joel y Luis, amigos internautas, amigos del auditorio, quiero recordarles a ustedes que en la anterior emisión de nuestras charlas entretenidas, la semana pasada, platicamos con nuestro muy querido hermano y amigo Gabriel Romero Arano. Él es un masón de mucha experiencia, le reconocemos muchos méritos, pero platicábamos con él acerca de los más preclaros iniciadores del movimiento armado que inició en 1810 y que desembocó 11 años después en la independencia de la Nueva España y la creación de la República Mexicana. Y pues de acuerdo con lo que estudiamos, muchos autores prestigiados mencionan que tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos, entre otros, fueron iniciados como masones en una logia que funcionaba en la capital de la Nueva España, lo que ahora consideramos como Ciudad de México, capital de la República. Sin embargo, recuerdan mi querido amigo y hermano Gabriel Romero, y no podemos en ninguna duda su talento y su experiencia como dirigente muy importante dentro de la masonería, asegura que esto no pudo haber ocurrido, que estas son afirmaciones sin fundamento y nos da algunas fechas. Ahora bien, ustedes, queridos Joel y Luis, de acuerdo con sus estudios, tanto en terrenos teológicos como en el ámbito de la masonería, ¿cómo consideran? ¿Consideran probable que esos sacerdotes, Miguel Hidalgo y José María Morelos, hayan pertenecido a las filas de la institución masónica? Mi querido Rafa, antes de continuar, disculpa, hay un eco de sonido, igual y hay una computadora al lado tuyo, y está filtrando el sonido, se escucha eco de sonido. Pero bueno, sin más, nada más, pequeño comentario técnico. Mi querido Luis, si deseas comenzar, por favor, te cedo la palabra. Yo aquí soy nada más un invitado, así es de que... Bueno, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en las semanas atrás, en todo lo que hemos platicado respecto a la independencia de nuestro país, pues hemos acertado en decir que tanto los sacerdotes Hidalgo y Morelos pertenecían a la masonería. De ahí ya vamos a empezar a tener detalles. ¿Por qué? Pues obviamente van a decir, bueno, ¿cómo pueden pertenecer a dos ritos diferentes? Considerando rito la Iglesia Católica, con sus bemoles, digámoslo así. Entonces, pues en un lado los prohíben y en el otro lado pues no prohíben, pero porque estarían ahí si serían posiciones antagónicas, ¿no? Sabemos que desde hace
pues las bulas papales, hace muchos años donde se ha dejado claro que ningún católico puede pertenecer a la masonería con pena de excomunión. Juan Pablo II logra hacer algunos cambios en la legislación, no aparece la palabra excomunión directa, ni tampoco masonería, pero habla de asociaciones que estén en contra de la iglesia. Y después Ratzinger, Benedicto XVI, aclara que no porque diga asociaciones cambia el precepto o cambia que la masonería sea la que no esté prohibida, ¿no? Que se hayan relajado las cosas. Entonces, la regla sigue. Entonces genera esa duda, ¿no? Sí. ¿Por qué como que sería una incongruencia, ¿no? De entrada. Pero también tenemos que considerar que en las épocas de la independencia, pues mucha gente solo tenía 3 formas para sobrevivir. O eran médicos, o eran militares, o eran religiosos. E Hidalgo escoge Cierto. ser religioso, ¿no? Entonces, ¿podríamos poner en duda la vocación? No podría, porque no tenemos conocimiento realmente de la persona como tal, ¿no? Hay muchas leyendas a través de alrededor de Hidalgo, y me voy a permitir tomar una, que a ver si no causa mucho conflicto. Supone que Hidalgo era muy amigo de la familia de Lucas Alamán. Entonces, los vestidos de la época de las señoras, pues mostraban el escote, ¿no? Y una de las personas que estaba ahí, estas señoras, llevaban un crucifijo. Y el padre de la patria, tomando su chocolatito, volteaba a ver con insistencia el crucifijo. Entonces la señora le pregunta, padre, ¿le gusta el crucifijo? Y le dice, no, me gusta más el Monte Calvario, ¿dónde está? Una de las leyendas que está alrededor ponen en duda si realmente era una persona con vocación de sacerdote o era una forma de poder seguir desarrollándose o tener cierto poder o cierta forma de sobrevivir en la Nueva España, ¿no? Entonces, ahí podría ya generarse la duda. Entonces, si realmente no tienes la vocación, ¿te puedes meter como masón? ¿Puedes buscar ciertas cosas por ahí? No sé, hasta ahí te lo dejo. ¿Qué opinas? Mi querido hermano Luis, qué interesante, ¿no? Qué interesante situación porque es precisamente a mí lo que me gustaría empezar a tocar. ¿De qué manera empezamos a ver el perfil de estas personas que de alguna manera tienen un perfil plenamente cargado a una ideología liberal, a una ideología de servicio a la comunidad, una ideología que está muy de la mano y muy estrecha con la sociedad, ¿no? Y aquí podemos empezar a ver qué tipo de vocación busca tanto el clero como la parte masónica, ¿no? Y vamos a pensar de entrada, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallega, Mandarte y Villaseñor. O sea, de entrada el título, el nombre es una serie de títulos, es una serie pues ¿qué podemos decir? Está llena y tiene una carga ideológica muy noble dentro de la ideología novohispana de la época, ¿no? Y O sea, podríamos decir que el nombre le da categoría. Definitivamente. No es un Juan López, no es un no. Valerio Trujano, no es un Joel Gutiérrez, ¿no? Es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega, Mandarte y Villaseñor. 3 apellidos de abolengo del momento y toda una línea descendente. Pero esto, para ubicar, digamos, a Miguel Hidalgo en el contexto, lo ubica como una persona noble en ese momento. Ahora, el viejo es un tipo muy inteligente. De entrada podemos pensar, sabe 5 idiomas, ¿no? Sabe español, sabe latín, lógicamente, sabe italiano, y con el italiano se acerca mucho a toda la ideología de la, pues Con el francés probablemente, ¿no? Porque también dominaba el francés o platicaba algo en francés. El Entonces, francés, probablemente sí. eso lo acerca, ¿no?
acerca mucho el francés a las ideas liberales y el italiano a lo que él llamaba, a él le gustaban mucho las comparsas y el teatro. Lo acerca mucho a Molière, lo acerca al teatro de la época. Pero aparte de eso, digamos, a ver, aquí está la fase de un Hidalgo muy intelectual, ¿no? Pero también está otra fase de Hidalgo. Hidalgo sabía Tarasco, náhuatl y otomí, y consta que sabía estos idiomas. Entonces, por un lado está muy ligado a la base social, a la base indígena de aquel momento, para catequizarla, para estar con ella, para acercar una ideología con ella, y por otro lado está el español, el latín, el italiano y el francés, cosa que le da ya de entrada cierta polaridad a Hidalgo, ¿no? Y entonces, y está la otra polaridad, ¿no? Para mí, 792 lo excomulgan. Bueno, finalmente se hace rector de la universidad en donde estudia. Y dicen que por mujeriego, por no atender sus obligaciones, etcétera, por licencioso, lo excomulgan. Bueno, le quitan la rectoría del colegio y pues lo mandan allá a Colima a que se vaya de cura de rancho, ¿no? De cura de pueblo. Y ahí lo ubican en esa parte. Y ahí hay un acercamiento muy profundo precisamente con la sociedad y llevando ese conocimiento. Y yo creo que no hay que perder de vista ese Hidalgo, esa doble imagen de Hidalgo, ¿no? Ahora, yo no quiero decir Hidalgo fue iniciado tal día, o como muchos lo han comentado, ¿no? José María Mateos en las primeras páginas del libro afirma categóricamente que fue iniciado en la calle de las Ratas, en una logia que se llamaba Arquitectura Moral, y es ordenado masón. Bueno, no tenemos ningún registro que lo avale. Richard Chins también digamos que intenta constatar la leyenda e incluso viaja a Dolores Hidalgo y verifica a ver si es cierto esto. Ahora, te interrumpo un poquito, Joel, porque me encantó una frase de Luis la semana pasada que decía, la falta de evidencia no es evidencia. Y a mí me encantó eso, porque claro. Ahorita ninguno de los tres somos historiadores profesionales, ¿no? Nos gusta ahondar en libros y demás, pero así como a nivel de la técnica y el sistema de un historiador no lo poseemos. Sin embargo, yo digo que si hay la versión de muchos autores en el sentido de que sí fueron iniciados y algunos otros elementos que nos podrían dar pistas, pues no necesitaríamos encontrar documentación. Yo les podría decir, inclusive, esto es algo que hemos afirmado en muchas ocasiones, la masonería, por su naturaleza misma de secrecía y de misterio y demás, pues no tiene documentos fehacientes en muchos de los casos. Así que si buscáramos concatenar o buscáramos hilar documentos precisos para hacer una crónica día a día durante 1 o 2 siglos, la verdad es que creo que sería una labor imposible, porque ha habido, ustedes que conocen de masonería, ha habido muchos cismas, muchas modificaciones jurisdiccionales y de autoridades, ha habido guerras, ha habido persecuciones, desaparición de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso creo que nos evitaría o nos impediría conseguir las evidencias que un historiador serio busca, ¿no? Pero Te interrumpí por eso, Joel. Sí, muchas gracias, Rafa. Y es precisamente al punto que quiero llegar. No hay una evidencia, como dicen, no tengo evidencias, pero tampoco me quedan dudas, ¿no? El sentido es que sí hay evidencias documentales, sí hay evidencias donde un buen historiador o un buen investigador puede enterarse y empezar a darse cuenta, ¿no? Y yo creo que hay evidencias desde los documentos mismos que escribe Hidalgo posteriores a la independencia, los versos que escribía anteriores a la independencia, los textos como Los sentimientos de la nación de José María Morelos, que están cargados de una ideología que ni es cristiana católica de ese momento, ni es ortodoxa virreinal como se estilaba en ese momento. Sí que sí tiene una carga muy, muy específica. Y quiero referirme en particular a su documento que sale creo que a unos días de
de levantamiento armado, un sacerdote lo excomulga, ¿no? Y elabora toda una serie de situaciones ahí, ¿por qué lo excomulgan a Miguel Hidalgo? El acta de excomunión es realmente interesante porque es toda una joya en la que podríamos decir, desde el punto de vista crítico de la religión, es toda una joya. ¿Por qué le raspan las manos, no? Pero a mí me encanta con la introducción de este artículo de este amigo suyo sacerdote que lo publica en el diario de mayor circulación de México. Y la introducción a este capítulo dice, no vamos a dejar que las ideas de anarquía, como se hicieron en Francia, que propiciaron la anarquía y el derrocamiento del sistema monárquico en Francia y provocaron estas revoluciones, se inserten en México. Imagínate qué aseveración tan puntual que no cabe duda que está viendo precisamente las personas intelectuales del momento y que están en contra, están viendo exactamente una postura liberal, masónica completamente y comparada en su totalidad con la Revolución Francesa. Y con eso inicia la introducción de la Carta de Excomunión precisamente del cura Miguel Hidalgo, ¿no? Es uno de los documentos que tenemos que tomar muy en cuenta y que debe ser revisado en ese sentido, ¿no? Una verdadera joya. Creo que es muy importante en alguna otra de nuestras charlas. Y que, por cierto, aquí coscorrona mi querido amigo y hermano Joel, como que yo soy un simple invitado, que parte fundamental de nuestra institución y de las charlas entretenidas, fundador y demás. Últimamente hemos tenido la idea de no saturar la pantalla con muchos invitados porque no nos da tiempo de tomar opiniones de varios. Entonces, cuando esto nos hace, pues, reducir un poquito el staff, pero de ninguna manera. Luis, esto que acaba de decir Joel, a mí me parece que es innegable, ¿no? Son documentos, porque, como lo menciona Joel, no queremos buscar un libro que diga la masonería según el masón fulano de tal, escrita en tal día y con esta fecha y el acta número tantos. Pero sí, si recurrimos a la prensa, a otros libros, a otras fuentes de información universales, bien podemos ir siguiéndole la pista a un personaje. Yo creo que esto es un poquito lo que ocurre en cualquier otra asociación de profesionales o de amigos, ¿no? No podemos estar levantando actas de todas las reuniones que tenemos, por ejemplo, para celebrar el cumpleaños de alguien. Sin embargo, pues las crónicas sociales, los comentarios en las redes sociales, etcétera, pues nos van dando un panorama de lo que ocurre. Y yo creo que en la masonería, aunque no haya fuentes que lleven el estilo de crónica, que nos vayan llevando día por día lo que ocurre en la masonería en todo el mundo, sí podemos encontrar las huellas de la institución y sobre todo sus estilos, porque yo creo que la masonería tiene un estilo de trabajo, un estilo de pensamiento, en un sentido liberal o en un sentido conservador, pero tiene un método. Y yo creo que ese método lo podemos descubrir en muchísimas de los acontecimientos más importantes de la humanidad en todos los tiempos, en todos los países y en todas las regiones. ¿Tú cómo lo ves, Luis? ¿Estás de acuerdo o estás en contra de mi querido hermano Joel? No, es claro, con esa evidencia tan palpable del documento, que sí estas ideas se han estado incluyendo y están presentes, ¿no? Entonces, sí estamos viendo esa semillita de la masonería en ese punto. Entonces, quiere decir que no necesariamente por ser sacerdote no pudiera ser masón, a pesar de que ya sabemos todas las reglas de la iglesia que pone en contra, ¿no? Pero vayamos un poquito más para atrás. Si hablamos de los primeros documentos, entre comillas, oficiales de la iglesia, perdón, de la masonería, estamos hablando de las constituciones de Anderson. Pues Anderson, ¿qué era? Pues también era un sacerdote, era un pastor. Entonces, otra vez empezamos a ver o estamos o no estamos. Entonces, no vemos una postura realmente desde la masonería de que no permita o que no albergue entre sus brazos a sacerdotes o etcétera, o todas estas personas, pero sí en cambio del otro lado, ¿no?
ya podríamos hablar de intereses encontrados, otras ideologías o otros puntos de otros objetivos como tal, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Exactamente, Luis. Sí, adelante, Joel. No, exactamente. Es que yo creo que los inicios de la masonería fueron prácticamente con principios cristianos, creados con principios cristianos. Eh, Asegurarse una creencia religiosa en un Dios supremo, ¿no? En un ser supremo, en Dios. No, las liturgias hablan de que no podían ser ateos, ¿no? Que se colocara un libro de la ley y se coloca la Biblia. En muchos rituales se leen artículos, versículos de la Biblia dentro de la ritualística. O sea, el origen de la masonería es fundamentalmente con mucha carga cristiana, ¿no? Y eso es innegable, o sea, no se puede negar. Claro. Esto, así como lo afirman ahorita Joel y Luis, me parece que es irrebatible. A mí me gustaría mucho, con la disculpa hacia ustedes, que nuestros amigos internautas, nuestro público que nos atiende, hemos recibido algunos saludos muy afectuosos de hermanos y hermanas que queremos mucho, pero me gustaría mucho que nos dieran su opinión, porque evidentemente este es un tema controversial. Hay quienes dicen, por ejemplo, he escuchado en voces de muchos masones muy renombrados decir yo soy ateo o yo soy libre pensador como equivalente de ateo o decir yo no me junto con los curas. Es más, hasta expresiones mucho más fuertes como decir que son los explotadores de la ignorancia y cosas por el estilo, muy fuertes. Pero ahorita lo que acaba de decir Luis, lo que dices tú, Joel, me parece que contradiría a esas expresiones tan violentas, ¿no? Tan excluyentes. Por eso es que yo invitaría mucho a nuestros amigos internautas, gente que conoce de masonería, que conoce de religión, que nos aportaran un poquito sus ideas, porque a lo mejor lo que estamos diciendo nosotros, pues estamos sintonizados en un solo canal y pues lo importante es aquí tener las discusiones de diferentes puntos de vista. Si ustedes me permiten, les voy a comentar algunos de los saludos que tenemos. Mira, por ejemplo, Elías Trinidad, muchas gracias, dice fuerza, belleza y candor y nos manda un triple abrazo fraternal. Leticia García, saludos fraternales también, nos manda afecto y es una mujer masón, imagínate, o sea que es de los meros del rito nacional mexicano. Adrián Serpa manda un saludo desde Colombia y un abrazo fraternal. Pues Adrián, te mandamos un cariñoso saludo y yo creo que en el transcurso de la charla vamos a hablar un poquito de la masonería en Centroamérica y Sudamérica. Desde luego te mandamos el cariño de los mexicanos, allá todos los hermanos de colombianos, pero la masonería tiene una historia brillantísima en aquella región, Venezuela, Colombia, Costa Rica. Entonces, pues, tenemos mucho que platicar. Y también tenemos en la línea a nuestro querido hermano Rafael Rivera. Imagínense, Rafael Rivera nos está haciendo favor de acompañarnos hoy Rafael como Malo. público. Le mandamos un abrazo con todo el cariño, Rafa. Yo creo que este tema lo vamos a seguir tratando porque me parece que es realmente importante y entonces requiere muchas más opiniones de diferentes estilos, de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablándolo así. Después de esta interrupción, pequeña interrupción, mi querido Joel y querido Luis, no sé si les parece que diéramos pues, por sentado la información que tenemos respecto el cura Miguel Hidalgo y el cura José María Morelos, pues no habrá documentos que digan en tal fecha, tal hora y una acta circunstanciada en la cual se garantice que fueron iniciados, pero pues los antecedentes que ustedes mencionan ahorita nos dan suficiente base como para afirmar si es cierto que Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron masones. Pero todavía yendo un poquito más adelante, el medio conspirativo, las reuniones de los conspiradores de Querétaro, igual que en Centroamérica y Sudamérica ocurrió con Bolívar y con José de San Martín y con todos estos grandes personajes de la liberación de las Américas, pues hicieron reuniones conspirativas que nos hablan así como una radiografía, nos dicen el fondo de esas reuniones era masónico.
Sí se reunían, como bien decía Joel en su biografía que nos dio ahorita de Miguel Hidalgo, un extracto de biografía interesantísimo, sí eran hombres cultos, preparados en la materia artística, les gustaba el teatro, les gustaba la lectura, los libros llegaban con dificultad. Si actualmente es difícil comprar libros, en aquella época era costosísimo tener libros. Primero porque no había producción de ellos y después porque la transportación desde Europa hasta acá pues tardaba meses y estaba sujeta a todos los problemas Vicisitudes del del clima y tiempo. demás. Entonces, muy difícil. Pero es evidente que Miguel Hidalgo y el grupo de sus amigos conspiradores tenían información y las ideas más modernas y liberales, las más progresistas de aquella época. Y como que el estilo de trabajo de las logias masónicas en el siglo XVIII, XIX y quizá al principio del XX, pues se puede traslucir claramente en sus trabajos. Entonces, si les parece, pensaríamos de momento que no hay evidencia, pero podemos afirmar con mucha seguridad que tanto Hidalgo como Morelos y muchos otros de los iniciadores de la Guerra de Independencia, ya no tiene caso hablar de Fernando VII, sino simplemente ese movimiento armado que se inicia en 1810 y termina en 1821 con la creación de la República Mexicana, tuvo sus orígenes en logias masónicas, es decir, fueron grupos de masones los que fueron armando toda esta situación que dio finalmente por resultado la creación de la República Mexicana. Pero ahora el tema de hoy, Joel y Luis, que lo tenemos en nuestra cortinilla y lo hemos estado proclamando por los cuatro vientos, ¿es posible a la fecha que podamos considerar que hay puertas abiertas en la masonería para los sacerdotes católicos? Y me atreveré yo de una vez al siguiente paso. Las puertas de los templos religiosos estarán abiertas para los masones, dado esto que pues se habla desde 1700 y tantos a mediados del siglo XVIII, la primera bula papal prohibiendo la masonería. Y a partir de eso, como decía Luis, hasta Ratzinger y aún muy modernamente se sigue pensando que la masonería está proscrita de la religión católica. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Habrá puertas abiertas o cerradas para los curas católicos en la masonería y puertas abiertas o cerradas en los templos para los masones? Adelante, Luis, estás jalando aire. Adelante, adelante. Dice, aquí Ok. decimos quién es la palabra más rápida del oeste, ¿no? A ver, ¿quién habla? No, ya saben ustedes, aquí nos reunimos como si estuviéramos en un café y en el café siempre charlamos y nos interrumpimos la palabra y oye, permíteme, pero ahorita quiero decir esto. Ese es el formato de nuestras charlas entretenidas. Así que adelante, quien quiera de los dos y si no nos Pues interrumpimos uno al otro. recordemos que toda esta prohibición de la masonería arranca desde el Papa Clemente XII, con la primera encíclica donde condena la masonería. Creo que en la encíclica la comenta 400 veces, diciendo que por N mil razones está prohibida. León Eminente, XIII, eminente apostulatus en 1738, mi querido Luisito. Sí. León XIII también, en su encíclica Humanum Genus, también la ataca, y pero desde ahí hacia adelante, pues ahí se quedó el tema, ¿no? Se menciona, ahí quedó, ¿no? Y inclusive hay el canon 2335 del derecho canónico, dice que los que dan su nombre a la secta masónica u otras asociaciones del mismo género, que maquinan contra la iglesia o contra los potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la sede apostólica, ¿no? Entonces, ahí está. Sí, la Entonces, letra es clara, ¿no? La la letra es letra es clara. clara. Y, y, Entonces, sin, y sin embargo, uh-huh, siempre hubo al interior de la iglesia grupos que contravienen ciertas posturas eclesiales y empiezan a generar posturas diferentes, ¿no? Y estoy hablando desde el interior de la iglesia como la teología de la liberación o como sacerdotes que se acercan a las prédicas islamitas y que conviven con sufís islamitas, o incluso sacerdotes que prefieren una especie de ermitañismo y salir a las comunidades a operar
como verdaderos progresistas y generan comunas, etcétera, empieza entonces la cosquillita de pensar, no en todo sentido, si al interior de la misma institución católica existen escisiones y diversidad de pensamientos al interior, ¿cómo no podría un sacerdote comulgar con ideas que ciertamente tampoco le son contrarias al cristianismo? Y yo quiero dejar por este lado esa postura. ¿Qué masón prohíbe a un católico o sacerdote entrar en su asociación? Ninguno. Cuando se pide precisamente la creencia en un ser supremo, cuando se trabaja con un libro como la Biblia en el ara, en el centro de los trabajos, cuando se habla de que no se tolera a un ateo, a un estúpido ateo o a un fementido, ¿no? Me explico, son posturas que un cristiano, un católico, un religioso, una persona que elabora cierta mística en su vida, no puede dejar de lado. ¿Estamos de acuerdo? No, pero hay un tema más complicado. La iglesia es una institución jerárquica, como tal. Entonces, si están los preceptos como tal y tú te acercaste, tuviste el llamado y vas avanzando en tu educación y llegas a hacer se fue la palabra cuando te hacen sacerdote, este, no podrías, te se ordenan ordenan como sacerdote, sacerdotes, ¿no? exacto. No podrías convivir con estas ideas, porque tienes la línea marcada y está lo que dice el libro y todas las reglas marcadas. Entonces, por jerarquía, no podrían acercarse. Sí, Quiere pero decir la que nosotros jerarquía no lo estamos dejando afuera, nosotros no lo dejamos afuera, pero dentro de ellos sí debe hacer una estructura por congruencia, no podrían comulgar con estas ideas. Ok, y sin embargo lo hacen. Y sin embargo se han generado posturas al interior de las instituciones católicas y otras tantas que perfilan intereses sociales de izquierda, masónicos, incluso digo, no quisiera hablar en este momento, la teología de la liberación tan criticada en su momento por la misma Iglesia Católica, ¿no? Y excomulgando a tanto sacerdote empezar a convivir con ellos. Entonces, están los dos puntos. Claro. Y hay que dejarlo sobre la mesa, ¿no? Claro, a ver, Joel y Luis, como dicen los clásicos de la literatura policíaca, inclusive los investigadores serios, dicen que cuando quieres encontrar al delincuente, al autor del crimen, hay que seguir la pista del dinero, y la otra, los móviles. Entonces, a lo mejor lo que estamos diciendo, pues puede ser discutible y ha cambiado conforme van las épocas, pero si seguimos la ruta del dinero y la ruta de los móviles, a lo mejor pudiéramos dilucidar algo más. Les interrumpo un poco porque fíjate, tenemos un comentario de nuestro querido hermano Rafa Rivera. Primero nos mandó saludos, pero ahora dice, más que principios cristianos, podría mejor pasar se podría mejor pensar en una tradición judeo-cristiana, que es la que tenemos mayoritariamente en Occidente. Y bueno, yo creo que es innegable, impecable lo que estoy diciendo Rafa Rivera, es la tradición judeo-cristiana, como que esto abarca una temporalidad mayor. La psicóloga Astrid Hernández, saludos mis hermanos. Astrid, un abrazo con mucho cariño. Y te dice, excelente tema, pues qué bueno que te guste, ojalá nos puedas ayudar aportando alguna información. Agrega Rafa Rivera que Paco Ignacio Taibo II es el que está actualmente, el escritor que está dirigiendo el Fondo de Cultura Económica y que está haciendo una labor de difusión de los libros muy importante. Bueno, dice que Paco Ignacio Taibo II se refiere a las reuniones de los conspiradores como reuniones chocolateras, aunque bien se puede inferir
que era más que eso, acercándonos a reuniones masónicas. Y sí, pues las reuniones chocolateras, porque es tradicional, hasta las películas de Cantinflas decían, el padrecito toma su chocolatito, ¿no? Y como que, pues digamos, lo que menciona Paco Ignacio Taibo, que tomaban el chocolatito en las tardes. Lo más probable es que estuvieran echándose sus tequilitas o algo por el estilo, pero lo hacían bien. A mi querido Andrés Enzástiga, buenas noches, mis queridos hermanos desde el oriente de Cuernavaca. Un abrazo con todo el cariño de siempre, Andrés. Ya estaremos platicando contigo muy pronto de los planes que tenemos para ese oriente de Cuernavaca. Entonces es algo muy importante. Guillermo Arturo Sopeña está en Ciudad Juárez, Chihuahua, al extremo norte de nuestro país, y nos manda saludos. Nos dice buenas noches y le gusta mucho el tema. Gracias, Memo. Qué bueno, Rafa, te agradecemos mucho tu colaboración. Nos está apoyando Rafa, dice, en función de la jerarquía del catolicismo, podría ser superior el principio del libre albedrío. De ahí podemos, ay, ya se me borró, espérenme. De ahí podemos inferir el interés de algunos sacerdotes de ejercer el libre pensamiento dentro de la práctica de la masonería. Caramba, aquí sí está como que curioso, ¿no? El libre albedrío en los sacerdotes probablemente sea algo discutible. Enrique Luna dice, digamos, si Dios permite libre albedrío, ¿por qué un sacerdote católico no puede ser masón? Pues justo, Enrique, es lo que estamos tratando ahorita de dilucidar ahí con el apoyo y la ayuda de nuestro querido hermano Rafa Rivera. También Adolfo Galindo desde Oaxaca nos manda saludos. Qué bueno, Adolfo, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Bueno, pues hasta ahorita estos son algunos de los más destacados mensajes que hemos recibido. Y bueno, aquí coincidíamos, aquí Enrique y Rafa Rivera coinciden en esto, el famoso libre albedrío. Yo digo que una organización, a ver ustedes amigos internautas, ¿qué opinan de esto? Una organización absolutamente basada en la fe no puede aceptar el libre albedrío. El dogma religioso tiene como fundamento absoluto el aceptar la verdad que está revelada. Entonces, si lo que dice el libro lo escribió directamente Dios y se lo dio a un señor y en el monte Sinaí lo grabó en unas piedras y bajó para que el mundo lo conozcamos, pues es la palabra indiscutible. Entonces yo calculo, por lo menos es lo que me llego a razonar, que dentro de las jerarquías eclesiásticas, y hablo de cualquier, no solo la iglesia católica, sino cualquier iglesia, pues no permite libre albedrío. En el momento en que yo dude del dogma de fe, pues dejo de tener fe, dejo de creer en el dogma y estoy fuera de la organización. Probablemente, y aquí estaría yo buscando las causas, la masonería lo hace al revés. La masonería lo que te pide es que lo razones, que dudes de todo lo que tú no veas por ti mismo. Entonces, quizá aquí haya una contraposición verdaderamente notable que haga que pues, los unos y los otros no se vean con buenos ojos. Y especialmente a aquel grupo, aquella institución que se podría sentir vulnerada. Es decir, estos cuates están proponiendo que dude. Y si dudan, van a dudar de mi dogma. Y si dudan de mi dogma, me hacen polvo. Entonces, probablemente ahí es en donde se sienta la enemistad de la masonería hacia la Iglesia Católica o hacia cualquier otra religión. Los otros antecedentes que mencionaban ustedes, indiscutible, ¿no? Los principales fundamentos, los más antiguos fundamentos de la masonería, pues nos sitúan en un maridaje absoluto, por ejemplo, con los caballeros templarios, los pobres hermanos del corazón de Cristo o algo por el estilo. Los templarios pues eran una organización eminentemente religiosa, es decir, era una orden de monjes que después se hicieron armados y políticos y banqueros y demás, pero inicialmente eran una orden de monjes. Entonces, pues la masonería nace y se crea y se cría al interior del clero romano. Y después, pues ya con la iglesia anglicana y todos esos va dando tumbos. Pero finalmente lo que sí hacemos, como tenemos como muy claro en toda la historia universal, es que no podría aceptarse el manejo del libre albedrío si perteneces a una orden religiosa. ¿Ustedes cómo lo ven?
Y Y esto amigos se ve, internautas, si a ustedes tienen alguna cosa que comentar, por favor, díganos qué opinan de esto. y esto se ve, querido maestro Rafa, esto se ve claramente señalado cuando la misma institución genera instituciones para cristianas o para católicas, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Caballeros de Colón, y funciones como el Yunque, etcétera, que precisamente dentro de muchos de sus lineamientos tienen la encarnizada encomienda de no juntarse con masones, ¿no? Y aquí hablo de una especie de adoctrinamiento de parte de estas asociaciones para católicas, yo dijera que son como para católicas, donde precisamente se contrarresta o se trabaja mucho en contra de las ideas comunistas, socialistas, masónicas, y conspiraciones para el control del mundo, ¿no? Pero yo esto lo veo desde un orden hasta meramente faccioso y meramente fanático, ¿no? En este sentido. No conozco mucho de este tipo de organizaciones, pero sí su incurrencia dentro de la sociedad para implementar, dogmatizar y generar ideas en contra de ciertas ideas masónicas es innegable, innegable. Y eso está sucediendo mucho en México. Sucede en este momento y la historia social de la política nacional mexicana está inmuida en muchas de estas confrontaciones entre órdenes iniciáticas para católicas, para cristianas y ciertamente masónicas, ¿no? O de organizaciones socialistas, socialdemócratas, etcétera. Ahora, en opinión de ustedes, Joel, Luis y amigos internautas, ¿ustedes creen que haya fundamento, que tengan razón las autoridades, las grandes jerarquías, las más altas jerarquías religiosas, que tengan razón o alguna razón para prohibir la práctica de la masonería o para prohibir a cualquier adepto a su religión que se acerque a los masones? Mira, Rafa, yo creo que después de la encíclica papal de Clemente, por allá del 1730 y tantos, no se ha vuelto a tocar el tema, salvo contadas ocasiones, como lo dijo nuestro querido hermano Luis, ¿no? Y yo creo que el hecho de que no haya o no se promueva una nueva incidencia o poner delicadamente el dedo en el renglón para descartar a la masonería y promover la excomunión de los... Ha perdido peso, yo creo que ha perdido peso. Pues no creo que haya perdido peso, o sea, la verdad es que el documento ahí está y la regla ahí. A mí y un tema que mencionó nuestro hermano Enrique Luna, muy interesante, es el tema del libre albedrío. Ya se ha platicado aquí y nuestro maestro Rafa ha mencionado que si perteneces a la iglesia o a una estructura jerárquica de la fe, pues no podrías contar con el libre albedrío. Pero si algo que nos hace ser humanos y que no podemos renunciar a eso, es al libre albedrío. Lo que pasa es que allá te dicen, sí, ok, haz lo que quieras, tienes todo tu potencial para hacer lo que quieras, solo atente a las consecuencias, ¿no? Te Pero, puede tocar, te voy a, te va a tocar hacer eso, te va a tocar hacer el otro, etcétera. La pena es esta, pero puedes hacer pero lo que también quieras. No, podemos bueno, hablar sí, de sí, contexto, ¿no, Luis, Luis? Porque en la sí, época de Clemente el contexto era diferente al contexto actual. El Por supuesto. contexto había provocado que la masonería empezara a generar una especie de cultura al interior de la sociedad que la iglesia no permitía o que reservaba Que para iba sí. en contra de sus intereses. Claro, va en contra de los intereses más puros de ese momento, ¿no? La traducción de la Biblia a otros idiomas, el que ésta pueda ser leída por el vulgo profano, ¿no? Y que los intereses de la iglesia se vean amenazados para el control de ideologías y por lo tanto del dinero. En pero, ese pero, contexto se hace la bula. pero a ver, espérenme, porque, por ejemplo, regresando a los caballeros templarios, que son como que los abuelos de la masonería o algo por el estilo, ¿no? Estos acabaron en la hoguera. Entonces ya no hubo una bula de excomunión, sino simplemente hubo una hoguera y allí los quemaron.
Y Pues a es lo partir que de digo, eso Rafa. podemos hablar. Exactamente. 1734, una bula de Clemente, pero de ahí a la fecha, yo no sé exactamente cuántos, no soy experto en esto, pero quizá andan entre 15 y 20 bulas papales en contra de la masonería. Todavía en el siglo XX, me parece que un papa llamado León XIII, allá por principios del siglo XX, quizá 1905, 1902, por ahí al principio del siglo XX, volvió a lanzar un anatema en contra de la masonería. Y como bien decía Luis, el Papa Ratzinger, Benedicto tomó el nombre de Benedicto al ser papa, pero antes era el obispo Ratzinger, cuando era el director de la Santa Inquisición, que ahora le llaman Tribunal de la Fe o como le quieran llamar, pero todavía insistió en la prohibición de las reuniones secretas y misteriosas como las de la institución masónica. Entonces, no ha sido una etapa superada, sino está viva y actuante. Sin embargo, yo tengo, aquí estaría, digamos, la contra. Creo que los principios que maneja la masonería, y bueno, aquí va un poco de mi cosecha, pero la pongo a la consideración de todos los que nos escuchan. Nosotros procuramos el amor al prójimo, el amor a la humanidad. ¿Sí? Lo que procuramos es buscar la verdad, pero con el objetivo final de ayudar en algo a la construcción de una mejor humanidad. En ese sentido, pues yo creo que esa es la clave o el corazón de toda la teoría y de toda la doctrina cristiana. Amor al prójimo y hacer que la humanidad se salve. Y se salva en un caso, y aquí está la diferencia, en un caso se salva por creer y en el otro caso se salva por saber. ¿Será esa la verdadera diferencia? Pues eso es lo más interesante, ¿no? O sigues una corriente que es el dogma y haces lo que te digo y renuncias a ciertas cosas, o lo buscas, lo, lo analizas y lo haces tuyo, ¿no? Y de ahí en qué te ayuda a ser una mejor persona. Sí, Sí, eso pues, sí. Oiga, les interrumpo otro poquito. Fíjense que Adolfo Galindo nos vuelve a mandar saludos, pero además dice, abrir la mente genera sabiduría, como un árbol arriba con sus ramas y abajo con sus raíces. Pues sí, es bonito el pensamiento y hasta poético de Adolfo Galindo. Rafa Rivera dice, no ha perdido peso la postura de la Iglesia Católica. Habría que pensar si lo que ha cambiado es la forma de conceptualizar la excomunión en su sentido más estricto y lo que ello conlleva en la vida cotidiana. Y bueno, aquí estaría un poquito apoyando lo que dice Luis. Dice Luis que la iglesia, o cualquier iglesia, cualquier jerarquía religiosa, te dice, tú puedes hacer lo que quieras, solamente que agrega una cosa, sí, lo puedes hacer, pero te sueno. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero te voy a mandar a la hoguera o te vas a ir al infierno por todo el resto de la historia Ahí o le cosas dijeron a por el los estilo. templarios, no Entonces, acumules dinero, simplemente sí, pues te atenta a las consecuencias, ¿no? de hecho, por ejemplo, yo nada me impide robar un banco, asaltar un banco no me lo impide nada. Yo puedo de mi libre albedrío ir a decirle arriba las manos y deme todo el dinero que tiene en la caja. Sin embargo, pues yo sé que no lo puedo hacer porque mi libre albedrío tiene el límite de la policía, ¿no? Entonces tiene el límite de las leyes y pues ya en ese caso realmente no puedo gozar de un libre albedrío en ese sentido. Dice, no hay que perder de vista la postura que establece el señor Ratzinger en contra de la masonería. Y Alberto Delgado, Alberto, te mandamos un abrazo con mucho cariño, gracias por acompañarnos. Dice Alberto, mientras algunas religiones basan su fe en dogmas, en la masonería desde que se ingresa, te invita a la duda y a tirar la venda de la ignorancia y el fanatismo. Sí, justamente, creo que coincidimos mucho con Alberto Delgado, eso decíamos que probablemente esa sea la principal diferencia entre una institución religiosa de cualquier índole, ya hablemos de musulmanes, hablemos de budistas, hablemos de cristianos o de judíos, pues todas las instituciones religiosas tienen como base un dogma de fe. Si no crees, te vas a perder. Para que te salves, tienes que creer. Y las instituciones tradicionalmente pensantes, como la masonería, efectivamente, como dice nuestro hermano, es al revés, te dice, no creas a pie juntillas lo que te dice, no creas con los ojos cerrados, razónalo, piénsalo y saca tus conclusiones y actúa de acuerdo con tu conciencia. Entonces, hasta donde yo sé, y eso, pues mis respetos para Joel y para
Luis, ustedes saben más de esto. Yo no sé hasta ahorita que en la masonería te excomulguen o te corran de la masonería o te expulsen de la masonería por tus ideas, que digan, tú como crees en esto, pues te expulso. Hay algunas masonerías conservadoras que, por ejemplo, dicen, si eres mujer, pues no tienes derecho a estar en nuestras reuniones, ¿no? Pero les combaten por ser mujer, no tanto por sus ideas. Entonces, en otras masonerías dicen, pues lo que traigas entre las piernas no nos importa, lo que nos importa es tu intelecto, ¿no? Y ahí va cambiando un poco el concepto. No sé si me estoy desviando, pero la idea era saber, creo que la masonería sí aceptaría sacerdotes de cualquier religión en sus filas, y creo que sería además, a lo mejor estoy diciendo el sería como un supuesto, pero lo más probable es que sea algo actual y real. Creo que en muchas logias masónicas trabajan sacerdotes y son maestros masones ejemplares, porque no puedo dudar de que los sacerdotes de casi cualquier religión son personas cultas, saben mucho, estudian mucho. Entonces creo que sus conocimientos son muy aprovechables. Y por otro lado, a ver ustedes qué opinan. Una pista que nos podría dar es la organización de un trabajo masónico. La institución masónica tiene a semejanza de las organizaciones religiosas, tiene una estructura jerárquica, tiene un trabajo que podríamos llamar ritualístico, como mencionó hace rato Joel, es decir, está basado en rituales y en ornamentos y en muchas cosas que podrían irse pareciendo. No sé si el origen sea común o realmente sea un sistema pues, antropogénico, es decir, creado por el ser humano, que desde los principios de las civilizaciones, pues siempre ha tenido una religiosidad innata y además una tendencia hacia la ritualística, de hacer un altar, de encender un fuego, de gritar, de tocar en un cuerno, de hacer cosas siempre como rituales religiosos. Y la masonería tiene mucho de ritual. Entonces yo creo que esas son las coincidencias. ¿Ustedes creen que estoy exagerando al decir que hay muchos sacerdotes católicos en las filas masónicas? No, definitivamente no. Y yo creo que también en el sentido de, volviendo un poco al tema de Hidalgo, cuando Hidalgo levanta el movimiento armado, de los primeros que se suman al movimiento son precisamente los sacerdotes que estaban alrededor de los pueblos y de las iglesias, ¿no? Que estos sacerdotes precisamente estaban empezando a vincularse con ideas progresistas y diferentes. Y son una gran, habla algún documento que leí por ahí, de 3,000 sacerdotes que estaban dentro del movimiento armado de Miguel Hidalgo. Entonces podemos pensar qué importante o qué relación tan intensa tenía, por lo menos en aquella época, la masonería dentro de la religión católica, ¿no? O la masonería incluyendo a sacerdotes dentro de sus filas. Sí, claro, ya están ahí. Entonces no podemos negar que sí existan. Ahora, lo sería bueno o que nos contactaran y que pudieran darnos su punto de vista, porque de alguna manera deben tener un conflicto, ¿no? Tengo que seguir lo que me dicen de un lado o estoy con este libre ejercicio de pensar diferente de estas ideas que estoy aprendiendo o estoy desarrollando versus lo que veo que hay que seguir, lo que dice el librito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, está la A ver, otra parte, ¿no? Porque también tenemos que entender que hay una masonería muy, muy enfocada al conservadurismo judeocristiano. Y hay otra masonería muy, muy enfocada a la laicidad y que no pone la Biblia, pone la Constitución y que no, y que no hace ciertas o no declina ciertas prácticas que hace una, pero que sí hace la otra. Entonces, empezar a hablar ya de una masonería laicista puede también flexibilizar la postura de un sacerdote para entrar dentro de un grupo donde dice, aquí no hay ningún tipo de contraveniencia religiosa de la que pueda arrepentirme, ¿no? Por decirlo.
las logias laicistas, como bien, que no usen la Biblia, que acepten mujeres, que permitan un desarrollo más, pues más laico en lugar de como lo usan otras, puede permitir o abrir la puerta en este sentido, ¿no? Pero el Y brazo más fuerte que tiene la iglesia son los laicos. claro, claro, Entonces estamos, definitivamente. estamos yendo vamos por el mismo cliente. Sí. Oigan, nos manda Andrés Enzástiga, los interrumpo porque ya estamos casi al final de nuestra charla, pero nuestro hermano Andrés Enzástiga nos dice que la logia Propaganda Due, es decir, él lo dice en italiano, la Propaganda 2 o la P2, que se conoció hace algunos años, funcionó en el interior del Vaticano desde 1877 hasta 1976. Es decir, estamos hablando de 100 años, y perdió su reconocimiento por el gran oriente Oriente de de Italia. Perdió su reconocimiento por el gran oriente de Italia. Imagínate, esta famosa logia de la que habla nuestro querido hermano Andrés, que además te agradecemos mucho esa idea, esa información, porque esta fue una logia efectivamente, indiscutiblemente armada, funcional dentro de la organización vaticana, y además muy comprometida con todo el escándalo aquel que hubo del Banco Ambrosiano, de los dineros que se perdieron, pero estoy hablando de millones de dólares que el Banco Ambrosiano, pues digamos que esfumó. Y entonces allí se hablaba de conspiraciones masónicas y eso. Y bueno, pues ahí le echaron leña a la lumbre porque pues ya de por sí estaban enojados con los masones, y luego decir que era conspiración masónica el hecho de que se perdiera dinero en el Banco Ambrosiano, pues ahí causó problemas. Pero independientemente de lo que haya pasado, esa logia duró 100 años y era una logia funcionando al interior del Vaticano, de la institución religiosa. Y quería yo agregar algo antes de que ustedes rematen la charla. Es algo que me parece muy digno de destacar. Aún dentro de una institución que se ve como monolítica, la Iglesia Católica Romana se ve monolítica, está gobernada por un papa que es vicario de Dios, y ahí toda la jerarquía. Sin embargo, vemos que por dentro hay muchísimas pugnas de los diferentes grupos políticos al interior, que una orden religiosa, otra. Por ejemplo, los jesuitas fueron expulsados de muchos territorios y fueron acusados de muchas cosas malas. Sin embargo, ellos de una u otra manera, trabajando con la juventud, con los niñez, con todo, se vuelven a colocar. Y decía yo la semana pasada, es tan evidente su buena preparación, su buena organización, su calidad como grupo dentro de la institución religiosa, que pues actualmente el Papa es un jesuita. Entonces, este jesuitismo, pues a pesar de que en algunas épocas han estado de capa caída, que los han corrido, los expulsan y no sé qué, a puntos hasta ser excomulgados, pues de pronto regresan por sus fueros y dicen, señores, el Papa va a ser en primer lugar no un italiano, no un europeo, sino un argentino, y además va a ser de las filas del jesuitismo. Entonces tienen una verdadera lucha. Esas conspiraciones que se dan al interior del Vaticano, que se dan por los grupos políticos vaticanos, me parece que tienen así como la marca de fábrica de las reuniones conspirativas que la masonería ha hecho a través de muchos siglos. Y aquí, bueno, pues yo toco, como que meto el dedo en la llaga, porque muchos hermanos masones se enojan mucho, se indignan mucho, porque decimos que hay movimientos conspirativos o subversivos en las logias masónicas, e insisten mucho en decir que la fiera no tiene uñas ni dientes, que en la masonería está prohibido hablar de política y está prohibido hablar de religión. Entonces, como que esto a mí me inquieta mucho. ¿Ustedes qué opinan antes ya para cerrar, mi querido Luis y mi querido Joel? Pues no estamos, no, yo creo que esa prohibición ya hay que tirar ese mito. Si no empezamos a hablar de esos temas álgidos, puede ser con posiciones encontradas, y aprender a tener una argumentación, defender las ideas y evitar únicamente poner etiquetas de odio en la gente, sino porque eres conservador ya no vale lo que dices, o porque eres de izquierda ya no vale lo que dices. Si no argumentamos, si no aprendemos a argumentar,
pues no va a haber ningún progreso para la humanidad. Dice, Joel, ¿tú qué opinas? Dice Rafa Rivera, manda eso que iba a una decir. proclama. A ver qué les parece esta proclama de Rafa. Dice, laicos del mundo, unidos en torno a la masonería. Muy bien, Rafa Rivera. Muchas Yo le gracias por tu agregaría, apoyo. el fantasma del fanatismo invade Latinoamérica. Laicos de todo el mundo, unidos en torno a la masonería. Es necesario, Rafa, yo creo que es importantísimo empezar a pensar que la discusión política, religiosa, dogmática, esotérica debe estar en nuestras casas, en los talleres de la masonería, en los talleres de cualquier círculo de lectura, en los talleres y empezar a dejar de pensar de que tenemos que empezar que prohibir la discusión entre estas dos posturas, ¿no? Yo creo que eso nos ha sumido en el aletargamiento político y social en el que hemos estado expuestos mucho tiempo, ¿no? En el alergatamiento dogmático político al que hemos sido sujetos durante muchos años. Y yo creo que es importante que en este momento las logias masónicas abran ya por fin sus talleres a la discusión objetiva y, como dice nuestro querido hermano Luis Landini, objetiva y puntual sobre temas de religión, sobre temas de mística, sobre temas de política y efectivamente el movimiento social. Es necesarísimo para el proceso que estamos viviendo como mexicanos, ¿no? Pues Joel y Andrés, Joel y Luis, justamente estas charlas entretenidas, este programa que nosotros estamos armando, que ya lleva 3 temporadas, estamos hablando ya de prácticamente 100 charlas, ya pasamos de 100, pero están todas en los acervos, tanto de la página de YouTube, que se llama Charlas Entretenidas, como en la página de Facebook, que se llama Gran Logia Independencia número 2. Ahí todos nuestros amigos pueden ver estas charlas, desde la primera hasta la de hoy, y se darán cuenta que nuestro objetivo real es esto que propone ahorita mi querido hermano Joel Gutiérrez. Dice abrirse al mundo, es decir, estamos tratando de que las charlas entretenidas sean una verdadera ventana, una puerta de acceso, cuidando todas las formas y todos nuestros compromisos de discreción que hemos adquirido a través de los años masones, pero cuidando esas formas, pues el mundo de las ideas debe estar completamente permeable, que entren y salgan las ideas de las logias masónicas y del mundo profano, para que no nos quedemos estancados, porque mencionaba ya en alguna ocasión, es bien sabido que el agua que está estancada se pudre, y las ideas que no generan movimiento y que no se actualizan y demás, pues se van quedando como una joya arqueológica, pero hasta ahí no tienen el impacto que se requiere. Y mi opinión es que este momento, el año 2021, la pandemia, las guerras, todo lo que está ocurriendo, la inflación, etcétera, nos demuestra que el gran gobierno del mundo, la unión de todos los gobiernos del mundo, han equivocado el rumbo, que no saben por dónde están llevando a la humanidad. Y entonces yo creo que hace falta el movimiento rector, la lucha ideológica, el trabajo de la gente que se dedica a pensar que quizá no tenga otro tipo de poder, ni económico, ni político, ni militar, pero tiene el enorme poder que es el pensamiento. Y entonces estos grupos que tienen luchas de ideas, que analizan, que confrontan unas opiniones con otras, pues creo que deben ser el motor generador de los nuevos movimientos. Rápidamente ya terminamos con esto. ¿Qué opinas de esto, Luis? ¿Qué opinas de esto, Joel? Pues vaya, creo que le dimos muy buena tarea, muy buen trabajo a Hidalgo y a todas estas ideas. Sí es necesario estas aperturas, y gracias a estos espacios pues estamos en buen camino de sembrar estas semillas de nuevas ideas en la sociedad. Así Gracias, que, Luis. aunque Joel. seamos uno solo que esté gritando, pues está mejor que 5,000 que queden callados. Claro, Luis. Excelente. Joel, querido. No, un saludo a todos ustedes, agradeciendo enormemente la plaza en la que he estado participando con ustedes en estos trabajos tan hermosos. Y pues saludos a nuestro hermano Miguel Ángel, Alberto, Andrés,
Rafa Rivera, a todos los que nos acompañaron esta noche, que precisamente por ellos estamos con ustedes. Yavín Castro, todos los que nos acompañan esta noche, y los invito finalmente a que participen más activamente en estas discusiones en su casa, en su núcleo laboral, en donde necesiten, empiecen a indagar, a preguntarse, a cuestionarse. De verdad, el país lo necesita. Y a veces no se requiere ser masón, ayudaría bastante, ¿no? Para empezar a discutir y a promover el cambio de conciencias que necesitamos. Es cuanto. Gracias, Joel, gracias, Luis. Ya termino. Andrés Ensástica, muchas gracias. Nos recuerda que en Argentina hay sectores en contra de Mario Bergoglio. Mario Bergoglio es el Papa Francisco y dice que están en contra de él por ser cómplice de la dictadura en Argentina. Bueno, pues sí, son posiciones políticas, pero realmente creo que no es exactamente lo que podría, digamos, influir en las relaciones con la masonería. Alberto Delgado dice, siempre es bueno el debate constructivo, compartir distintas posturas y enfoques, excelentes temas y gracias por sus luces. Gracias a ti por acompañarnos, Alberto, ojalá pronto estés con nosotros. Miguel Ángel Garnica, Miguel Ángel, qué bueno que nos acompañas hoy. Miguel Ángel dice, muchas felicidades y gracias por abordar estos temas neurálgicos. Pues sí, creo que tiene razón en decirles neurálgicos, producen algunas veces dolor de cabeza. Yavín Castro, no, Yavín Castro Camacho, un excelente tema en que se puede plantear cada vez más en la sociedad moderna. Qué bueno que te haya gustado, Yavín. Enrique Luna termina, una masonería dormida no cambia nada, hay que hacernos ver. Pues qué buena recomendación, mi querido Enrique, un abrazo y un aplauso para ti. Pues Joel y Luis, les agradezco en el alma. Los invito la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 21 horas, estaremos en otra de nuestras charlas entretenidas. Creo que el tema que hoy estamos tocando es un tema importantísimo que todavía nos da miga para muchas reuniones más. No sé ustedes qué opinan, si continuamos con esto o cambiamos hacia otros derroteros del pensamiento. Se los dejamos de tarea para que durante la semana nos sigan enviando sus mensajes, sus opiniones, y con eso vamos construyendo nuestra programación.